Existe un ademán, uno solo, de una sutileza y una intimidad tan profundas, que posee la capacidad de invadir la mente de un hombre durante días, dejándolo perplejo, incapaz de discernir la razón de su persistencia. Este efecto no emana de tu apariencia física, ni de la indumentaria que escojas. Su origen reside en algo mucho más ancestral, intrínsecamente más potente. No obstante, la vasta mayoría de las mujeres ni siquiera son conscientes de que lo ejecutan de manera innata. Más cuando logras activarlo con plena intención, despiertas en su psique un segmento que te enlaza irremediablemente con el anhelo y con la calidez del hogar. Si esta revelación ya ha logrado conmover alguna fibra en tu interior, te invitamos a expresar tu aprecio. Para ti es un gesto sin costo, pero para la perpetuación de este espacio, su valor es inconmensurable, permitiéndonos seguir explorando estas profundidades del ser. Carl Jung, con su habitual perspicacia, postulaba que el atractivo más genuino no reside en aquello que se exhibe ostentosamente, sino en lo que se sugiere, en lo que se insinúa con una delicadeza casi imperceptible. Y es precisamente este ademán, tan distintivamente femenino y a menudo inadvertido, el que logra activar el inconsciente masculino, funcionando como una clave secreta que desvela un reino oculto de percepción y resonancia. Sin embargo, una advertencia se hace indispensable. Aquello que estoy a punto de desvelarte no es algo que puedas simular o falsear con meros trucos superficiales. Su verdadero poder solo se manifiesta y se utiliza con maestría si logras comprenderlo y activarlo desde lo más profundo de tu ser, desde tu esencia energética más auténtica. ¿Estás realmente preparada para desvelar cuál es este enigmático gesto? Y más importante aún, cómo emplearlo de manera efectiva sin desorientarte en el proceso, sin perder la conexión con tu verdadera identidad en el intento de atraer. Este particular ademán, cuyo impacto resulta tan magnético, se vincula directamente con la interacción visual, pero no se limita a la acción de simplemente mirar. Su verdadera esencia yace en la manera precisa en que decides retirar la mirada, en la cadencia y la intención con las que tus ojos se apartan. Una mujer que es capaz de sostener una mirada firme, con una serenidad inquebrantable, y luego la dirige hacia abajo con una sonrisa apenas esbozada, una curva sutil en los labios que denota confianza y un ligero halo de misterio, está transmitiendo un mensaje doble, un eco simultáneo en el alma del observador. Está comunicando de forma implícita: estoy receptiva, soy accesible hasta cierto punto, pero no me encuentro al alcance de cualquiera. Poseo una distinción inherente. Esta dualidad en la comunicación activa de inmediato en el hombre el instinto ancestral de protección. Ese impulso de salvaguardar lo que percibe como valioso y quizás vulnerable, pero al mismo tiempo despierta poderosamente el deseo del desafío. La intriga de descubrir qué misterio se esconde detrás de esa enigmática pausa, esa invitación sutil a un terreno inexplorado. ¿Alguna vez te ha acontecido esa situación en la que percibes que alguien no puede dejar de buscarte con la vista? Que sus ojos te persiguen a través del espacio como si existiera una fuerza invisible que los atrajera ineludiblemente hacia ti una y otra vez. Déjame asegurarte que esa persistencia no fue en absoluto una coincidencia azarosa, sino la manifestación de una conexión tácita que se estableció en ese preciso instante. Permíteme ilustrarlo con el caso de Clara, una mujer de 32 años. Durante mucho tiempo, ella no lograba comprender la recurrente desaparición de los hombres de su vida después de apenas 3 encuentros. Se consideraba a sí misma como una persona afable, amena y divertida, poseedora de todas las cualidades superficiales que supuestamente atraían. Sin embargo, sin saberlo, no dejaba espacio alguno para el misterio. No había un velo de intriga que mantuviera el interés más allá de lo evidente. Para continuar profundizando en los enigmas del comportamiento humano y descubrir cómo la energía sutil puede transformar tus interacciones, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. ***, suscríbete ahora a Piensa como Jung *** y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones semanales, donde la psicología se fusiona con la filosofía para iluminar tu camino. Cuando Clara comenzó a ejercitar el gesto de la mirada baja, pero no de una forma sumisa, sino con una conciencia plena de su significado y poder intrínseco, un suceso notable alteró el patrón de sus interacciones. Un joven, con quien apenas había intercambiado unas pocas palabras superficiales y fugaces en el transcurso de un encuentro casual en un ascensor, fue inesperadamente quien tomó la iniciativa de buscarla en Instagram. Con una honestidad desarmante, le confesó: «Hubo algo en tu forma particular de mirarme, en el instante preciso en que tu vista se apartó, que sencillamente no pude ignorar. Una sensación que se arraigó en mí y que no logré liberar de mi pensamiento.
Este tipo de magnetismo, esta conexión profunda que trasciende lo meramente superficial, no se adquiere mediante la memorización de consejos triviales o la aplicación de técnicas mecánicas. Se activa, por el contrario, desde una presencia auténtica, desde un estado de ser plenamente consciente. Porque este ademán, lejos de ser un simple truco de seducción, posee la doble capacidad de seducir a aquellos que están receptivos a la profundidad y simultáneamente de seleccionar y filtrar a quienes se acercan. Este gesto opera como un imán silencioso, pero poseedor de una fuerza inquebrantable. Atrae a aquellos individuos que son capaces de percibir y valorar tu energía intrínseca, que buscan una conexión genuina más allá de la superficialidad de un encuentro fugaz. Lo comprendes ahora en toda su magnitud. Aquello que en algún momento pudiste haber interpretado erróneamente como una mera timidez o una vulnerabilidad, se revela hoy como tu arma más potente, una herramienta para la autoafirmación y la atracción consciente. Y es en este punto donde se inicia la verdadera metamorfosis, el cambio transformador en tu vida, porque lo que te estoy revelando a continuación no está únicamente destinado a complacer a otros o a despertar su interés. Su propósito fundamental es mucho más profundo. Se trata de que vuelvas a deleitarte en ti misma, de que redescubras el agrado y el aprecio por tu propia esencia, por tu compañía, por la mujer que verdaderamente eres en tu interior. Cuando una mujer alcanza un estado de conexión profunda con su energía femenina, esa fuente inagotable de gracia, intuición y poder intrínseco, deja de sentir la necesidad de proclamar su valía a los cuatro vientos. Su valor no se grita, se irradia. Es una luminiscencia sutil pero inconfundible que emana de su ser y se propaga, siendo percibida por quienes la rodean sin necesidad de una sola palabra explicativa. Este gesto del que hablamos, esta particular forma de bajar la mirada, es apenas la punta de un vasto iceberg, la manifestación externa de un proceso de trabajo interno, de una profunda labor de autoconocimiento y sanación, que aunque nadie más pueda observar directamente en su complejidad, todos, de una u otra forma, logran sentir su innegable presencia y su impacto transformador. La pregunta esencial, la que verdaderamente importa en este sendero de autodescubrimiento, es la siguiente. ¿Desde qué lugar, desde qué estado de tu ser, estás intentando forjar esta atracción en tu vida? Tu intento de atracción nace de un profundo temor a la soledad, de la ansiedad por no ser suficiente, o, por el contrario, emana de un amor incondicional por tu propia compañía, por la plenitud que encuentras al habitarte a ti misma. Porque la verdad innegable es que ese gesto, con toda su sutileza y su poder, solo logra irradiar su verdadero brillo y magnetismo cuando su ejecución no está contaminada por la búsqueda de aprobación externa. Y aquí es donde se revela una paradoja fascinante, una ley tácita del universo emocional. Cuanto más firmemente te sostienes a ti misma, cuanto más arraigada te encuentras en tu propia fortaleza y plenitud, más intensamente atraes a aquellos individuos que de manera auténtica y desinteresada anhelan acompañarte y sostenerte también. Y esta atracción no surge de una necesidad, de una carencia que busca ser llenada por el otro, sino de un deseo genuino de compartir la riqueza de una presencia que se sabe completa. Para seguir desentrañando los misterios de la psique humana y cómo la autenticidad transforma nuestras relaciones, te invitamos a unirte a la comunidad de *** piensa como ***. Si este conocimiento te resuena, suscríbete ahora para no perderte futuras exploraciones sobre el poder de tu ser. Percibes la profunda diferencia que existe entre ambas posturas. Cuando tú te habitas a ti misma con una calma profunda, con esa dulce dignidad silenciosa que emana de una seguridad interna, el otro lo capta de manera inconsciente. Quizás no sepa articular con palabras lo que experimenta, no podrá explicar racionalmente el fenómeno, pero lo sentirá vívidamente en las profundidades de su ser, en esa particular punzada en el estómago que es la intuición más primitiva, y en su irrefrenable deseo de volver a encontrarse contigo, de reexperimentar esa particular y enigmática sensación que le provocaste. Existen ciertos hombres que solo se activan verdaderamente ante el misterio, ante lo no revelado por completo, ante el desafío de descifrar un enigma. Y esto es fundamental aclararlo, no implica en absoluto que debas ocultarte o mantenerte en la sombra. Se trata, por el contrario, de no entregarte por completo de golpe, de preservar una parte de ti misma que invite a la exploración gradual. El ademán de la mirada baja se erige, entonces, como el símbolo perfecto del equilibrio armónico entre el acto de mostrarte al mundo con autenticidad y el arte de reservarte, de guardar para ti ciertos aspectos de tu esencia. Es la frontera sutil entre un rotundo sí y un todavía enigmático aún no.
Esta danza implícita de revelación y reserva genera una melodía, una cadencia emocional a la que el alma masculina responde de manera instintiva, casi primordial. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de una manipulación burda o de un truco psicológico deshonesto. Es más bien un ritmo emocional, una coreografía de la presencia. Y eres tú, únicamente tú, quien posee la soberanía para decidir qué melodía estás dispuesta a interpretar en esta danza, qué compás quieres marcar con tu energía y tu autenticidad. Julia, una mujer de 27 años, cargaba consigo una herida profunda, una convicción arraigada que la impulsaba a creer que debía demostrar su valía, su intrínseco valor, a través de la elocuencia de las palabras. Se encontraba constantemente explicando sus motivos, justificando sus acciones y esforzándose denodadamente por conquistar un espacio, por ganarse un lugar en el corazón de los demás, como si este fuera un territorio que se pudiera adquirir con argumentos. Sin embargo, en su camino de autodescubrimiento, Julia asimiló una verdad innegable y liberadora. El lenguaje del cuerpo, con toda su riqueza y sus silencios elocuentes, es intrínsecamente más poderoso y persuasivo que cualquier discurso verbal, por más convincente que éste sea. Un día memorable, en medio de un silencio cargado de significado, Julia bajó su mirada con una suavidad deliberada, sin atisbo de sumisión, y él, el hombre en cuestión, simplemente permaneció a su lado. Su permanencia no se debió a lo que Julia hubiera podido expresar con palabras, sino precisamente a aquello que no necesitó articular. Tú, en tu esencia más auténtica, no requieres convencer a nadie de tu valor. Lo único que realmente necesitas es recordarte a ti misma quién eres, reconectar con esa verdad interna, en el instante en que abandonas por completo la búsqueda de validación externa, cuando liberas la necesidad de la aprobación ajena para definir tu existencia. Ese gesto del que hablamos, esa mirada que desciende con intención, no es una mera estrategia calculada, es un reflejo cristalino de tu estado interior. Cuando lo empleas desde tu centro, desde la profunda calma que reside en tu ser, desde la certeza de que mereces lo bueno de la vida, te transformas en una presencia, una energía que se percibe antes de cualquier acción. La presencia, con su inefable poder, es lo más adictivo que existe, precisamente porque no puede ser poseída. Solo puede ser experimentada en su plenitud y una vez vivida, se anhela fervientemente regresar a ella. Y aquí es donde se revela el aspecto más crucial, la piedra angular de esta sabiduría. No se trata en absoluto de actuar un papel, de simular una personalidad que no te es propia. Se trata, por el contrario, de habitar, de morar plenamente en tu ser auténtico. No te dediques a practicar este ademán con la finalidad de complacer a otros, de forzar su agrado. En su lugar, concéntrate en encontrarte a ti misma, en reconectar con tu esencia más genuina, y verás cómo el gesto, en su forma más pura y poderosa, emergerá por sí solo, de manera espontánea y natural. Porque cuando tú te observas a ti misma con amor incondicional, con esa aceptación profunda que trasciende las imperfecciones, tus ojos, espejos del alma, lo reflejan sin esfuerzo. Para seguir desvelando los secretos de la autopercepción y el magnetismo natural que emana de la autenticidad, no dudes en *** suscribirte a Piensa como Jun ***. Únete a nuestra comunidad y transforma tu visión del mundo y de ti misma. Y esa suavidad intrínseca, ese descenso sutil y consciente de la mirada, no constituye una técnica maquiavélica o un truco superficial. Es en su esencia más pura, una declaración silenciosa, pero de una resonancia inmensa. Es como si tus ojos susurraran sin palabras. No siento la necesidad de atraparte, de retenerte a la fuerza, porque ya me poseo a mí misma en mi totalidad y plenitud. Y esta afirmación, esta profunda autoposesión, es precisamente lo que resulta irresistible para el otro, porque activa en su interior la profunda sensación de que tú no te encuentras en un estado de espera pasiva, aguardando ser elegida o rescatada. Por el contrario, percibe que tú eres quien elige activamente, quien selecciona con conciencia su camino y sus compañías. Y lo que resulta más atractivo para un hombre sano, para aquel que busca una relación basada en la reciprocidad y el respeto mutuo, es innegablemente una mujer que se elige a sí misma en primer lugar, que prioriza su bienestar y su autenticidad antes que cualquier otra cosa. ¿Lo comprendes ahora en su total dimensión? Esto no es un simple truco psicológico superficial, una manipulación pasajera de la mente. Es, en su esencia más profunda, alquimia emocional. El arte sublime de transmutar tu calma interior, tu serenidad intrínseca, en un magnetismo irrefrenable y de transformar tu mirada en un lenguaje universal, uno que se comunica de manera directa y sin filtros con el inconsciente de la otra persona. Recuerda siempre esta verdad fundamental.
Aquello que no demanda atención de forma explícita, que no la persigue con afán, es precisamente lo que termina atrayéndola con mayor intensidad. Tu silencio, esa pausa deliberada en la vorágine de la comunicación constante, puede ser infinitamente más elocuente y resonante que 1000 palabras pronunciadas sin intención. Pero para poder dominar esta sabiduría, para que tu silencio hable con tal autoridad, debes aprender a sentirte plenamente cómoda con la ausencia de necesidad de llenar vacíos, con la capacidad de dejar espacios abiertos, de no apresurarte a explicar cada detalle de tu ser o de tu vida. Tu energía, esa vibración sutil pero innegable que emana de ti, comunica y revela mucho más de tu esencia que cualquier relato de tu historia personal. Y un solo gesto auténtico, surgido de la verdad de tu ser, posee la capacidad asombrosa de derretir años de defensas emocionales, de romper barreras que se habían erigido como muros inexpugnables. Porque no se trata de informarle a alguien quién eres a través de una lista de atributos o logros, sino de permitirle sentirlo, de que tu presencia hable por sí misma, resonando en su interior de una manera que las palabras jamás podrían. Y sí, es inevitable que el miedo haga su aparición en este proceso. Miedo a no ser suficiente, a no complacer las expectativas ajenas, miedo a perder una oportunidad si no te esfuerzas por hacer más, por mostrar más. Pero cada vez que eliges conscientemente la pausa en lugar de la urgencia, cada vez que optas por el silencio en lugar de la explicación precipitada, estás educando a tu propia mente, le estás enseñando una verdad liberadora. Que tu valor intrínseco no depende, bajo ninguna circunstancia, de la reacción o la aprobación de nadie más. Y esto es fundamental comprenderlo, es un proceso sanador de una profundidad inmensa, no solo para ti, para tu propio bienestar emocional y psicológico, sino también para él, para el otro. Porque los hombres en su propio viaje vital también cargan con sus heridas invisibles, con sus vulnerabilidades ocultas. Y una mujer que se muestra firme en su presencia, pero a la vez suave en su energía, en su expresión, puede convertirse, sin buscarlo, en su primer refugio, en un espacio seguro donde pueden bajar sus defensas. Para seguir explorando estas dinámicas profundas de la interacción humana y cómo tu auténtica presencia puede ser un faro para otros, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Piensa como Jun y activar la campanita. Así no te perderás más contenido que te ayudará a reconectar con tu poder interior. Así que la próxima vez que te encuentres en esa encrucijada, cuando sientas el impulso casi automático de explicarte en exceso, de intentar convencer a alguien de tu valía o de probar algo con un afán desmedido, te invito a hacer una pausa deliberada. Permítete un momento, respira profundamente y luego, con plena intención y conciencia, baja la mirada. Hazlo no con el propósito de manipular a la otra persona o de ejercer un control sutil sobre ella, sino con la única finalidad de recordarte a ti misma tu propio eje, tu centro inquebrantable de ser. Ese microgesto, esa imperceptible acción, se convierte en tu ancla en medio de la vorágine y al mismo tiempo, en tu faro, una luz guía que te orienta hacia tu verdad más profunda. Porque si este gesto lo realizas desde un lugar de amor propio genuino, desde la certeza de tu valía inherente, no solo atraerás hacia ti aquello que verdaderamente mereces en tu vida, sino que de manera simultánea y sin esfuerzo, dejarás de entretener y de alimentar aquello que no te suma, aquello que no resuena con tu esencia. Y sí, es posible que no todos los individuos que crucen tu camino sean capaces de notar la sutil profundidad de este gesto, porque no todos se encuentran en un estado de conciencia o de receptividad que les permita percibir lo verdaderamente sutil, lo que se comunica sin palabras. Pero aquellos que sí lo perciban, aquellos que viven con los ojos del alma abiertos, con una sensibilidad que va más allá de lo evidente, ellos sí lo verán. Verán en tu silencio un lenguaje no dicho, una narrativa sin voz, sentirán tu pausa, tu quietud deliberada, como una melodía única que resuena en su interior. Y esa melodía, es crucial entenderlo, es absolutamente singular. No puede ser copiada, no se aprende de un manual de instrucciones, solo se recuerda porque reside en lo más profundo de tu ser, en la esencia de tu linaje femenino. Aunque en el transcurso de la vida, inmersa en el ruido y las exigencias del mundo moderno, puedas haberla olvidado momentáneamente, esa melodía ancestral sigue vibrando en ti. Mariana, una mujer de 31 años, me compartió una vez una revelación que cambió su perspectiva. Me había agotado de intentar agradar a la gente a través del esfuerzo desmedido, de la complacencia constante, y entonces decidí simplemente empezar a gustar por el simple hecho de ser quien soy, sin pretensiones. ¿Sabes qué fue lo que realmente se transformó a partir de esa decisión? No hubo ningún cambio perceptible en su aspecto físico, ni en su forma de vestir, ni en su comportamiento superficial.
La transformación fue absoluta y radical en su energía, en su vibración interna. Dejó de buscar desesperadamente la aprobación en las miradas ajenas y, en su lugar, comenzó a habitar plenamente la suya propia, a sumergirse en la profunda autenticidad de su ser. Y ese gesto, esa mirada que se baja con dignidad silenciosa, sin atisbo de sumisión, sino rebosante de una autoridad interna, logró que el hombre que previamente había ignorado su presencia, que la había percibido como una figura más entre la multitud, de repente la viera como un enigma fascinante que no podía soltar, una pregunta sin respuesta que lo consumía. Porque, en última instancia, no se trata meramente del acto físico de la mirada en sí, sino de la profunda verdad que subyace detrás de ella, de la esencia que la impregna. Si posees paz interior, si gozas de una claridad meridiana en tus intenciones, y si te sabes merecedora de todo lo bueno sin necesidad alguna de demostrarlo a nadie, eso, precisamente eso, es lo que él percibe. Aunque su mente racional no logre comprender el porqué, su inconsciente, su alma, lo siente de manera innegable. El gesto, en este contexto, es solo un portal, una puerta de entrada a algo mucho más profundo. La energía que emana de ti, tu vibración, es lo que verdaderamente lo atrapa, lo cautiva. Y si tu energía es genuinamente libre, sin ataduras, sin miedos, entonces no existe hombre que no la perciba y se vea afectado por ella. Algunos, ante tal libertad y autenticidad, se sentirán asustados, incluso intimidados, y optarán por alejarse. Otros, por el contrario, se sentirán irrevocablemente atraídos y decidirán quedarse a tu lado, quizás para siempre, reconociendo en tu libertad un eco de su propia búsqueda de autenticidad. Para profundizar en cómo tu energía puede influir en tus relaciones y cómo el autoconocimiento te empodera, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Dale al botón de ***, suscribirte a Piensa como Jun ***, y no te pierdas más revelaciones sobre el poder transformador de la psique. Y aquí se revela otra verdad fundamental, una que a menudo pasa desapercibida. Un gesto femenino, cuando es auténtico y emana de un lugar de profunda conciencia, también puede funcionar como una prueba, como un tamiz natural. Porque si el único propósito de él es consumir tu energía, saciar una necesidad superficial sin buscar una conexión genuina, tu pausa, tu calma deliberada y tu inquebrantable presencia lo frustrarán irremediablemente. Al no encontrar una rendija por la cual ejercer control o dominio, su interés superficial se disipará. Pero si, por el contrario, él busca una conexión real, una unión de almas que trascienda lo efímero, tu silencio, tu quietud, lo conmoverán profundamente, tocarán algo en su interior que resuena con la autenticidad. El gesto en su esencia más pura filtra, el gesto en su poder inherente revela las verdaderas intenciones. Y esto, sin duda, se convierte en un superpoder, una herramienta inestimable, cuando sabes utilizarlo con plena conciencia, no con la intención de atraer a más personas indiscriminadamente, sino con el propósito de elegir mejor, de discernir con mayor claridad a quién permites entrar en tu espacio. Así que la próxima vez que tus miradas se crucen con las de alguien, no te precipites. Permítete sostener la conexión visual por un instante adicional, un breve momento que se cargue de significado. Y luego, con intención y sin sumisión, baja tu mirada, con la misma delicadeza y el mismo misterio con que alguien dejaría un libro entreabierto, ofreciendo un atisbo de una historia, pero sin revelar el desenlace, dejando el final como un enigma por descifrar. Esa sensación de una narrativa inconclusa, de una historia aún por terminar, queda flotando en el ambiente, suspendida entre ambos, y esa huella, esa impresión intangible, es la que se repite una y otra vez en su mente cuando la noche se cierne, cuando el silencio invita a la reflexión. No es por lo que hiciste de forma explícita, sino por lo que despertaste en su interior sin haber pronunciado una sola palabra, por la semilla de intriga y conexión que plantaste en su subconsciente. Este ademán, lejos de ser un mero acto de coquetería superficial, es en sí mismo un lenguaje ancestral, una forma de comunicación profundamente arraigada en la historia de la humanidad. Es la manera en que incontables mujeres, mucho antes que tú, lograron transmitir mensajes complejos y profundos sin necesidad de recurrir a la palabra hablada. Y esta sabiduría, este don ancestral, lo has heredado, aunque el estruendo incesante del mundo moderno, con su afán de llenar cada silencio, haya intentado acallarlo, cubrirlo. Pero permanece ahí, latente en tu sangre, vibrando en tu intuición más profunda, esperando ser redescubierto. Y cuando logras activarlo desde tu centro, desde tu esencia más auténtica y alineada, algo transformador ocurre. No se manifiesta un cambio en el exterior, en el mundo que te rodea, sino en tu interior, en la percepción de ti misma y de tu poder.
Y es precisamente esa transformación interna la que lo convierte en un imán irresistible, porque este gesto, en su pureza, no busca la atención de forma desesperada. Por el contrario, reclama un espacio, establece un límite implícito de respeto. Y en ese espacio que se abre, el otro se enfrenta a una decisión fundamental. ¿Entrará con el debido respeto, reconociendo tu autonomía y tu valor, o se retirará al no poder dominarte, al no encontrar la familiaridad de la sumisión? Tú no estás aquí para entretener a nadie, para ser un mero pasatiempo en la vida de los demás. Estás aquí para generar un impacto sutil, sí, pero innegablemente profundo. Un impacto quizás invisible a los ojos de la razón, pero absolutamente inolvidable para el alma. Como un perfume exquisito que persiste en el ambiente mucho después de que quien lo llevaba se ha marchado, como un eco melódico que acompaña sin que se logre discernir con claridad su origen. Para continuar descubriendo cómo el poder de tu presencia puede transformar tu mundo y tus relaciones, te invitamos a ser parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbete a Piensa como Jun y activa la campanita para no perderte más contenido que te guiará en tu camino de autodescubrimiento. Y te lo afirmo con una certeza inquebrantable, con la convicción que nace de la observación y la experiencia. Cuando una mujer logra desentrañar y abrazar plenamente su poder no verbal, todo en su existencia se transforma de manera radical. Y esta metamorfosis no se mide por lo que logra conseguir en el mundo exterior, por las metas o los bienes materiales que adquiere, sino, y esto es lo verdaderamente revelador, por aquello que deja de necesitar. Ya no persigue desesperadamente el agrado ajeno, ya no vive bajo el yugo del temor a incomodar a otros con su autenticidad. Simplemente se permite estar, habitar su propio espacio con una plenitud y una calma que son innegables. Y su sola presencia, sin necesidad de esfuerzo o de simulación, se convierte en una declaración elocuente, un manifiesto de su ser. El gesto, en este sentido, no es un adorno superfluo, una estrategia de fachada. Es un reflejo fidedigno de tu verdad interior. Y eres tú, en cada instante, quien decide qué verdad deseas reflejar cada vez que utilizas este ademán. María, una mujer de 34 años, se conmovió hasta las lágrimas el día que finalmente lo comprendió en su totalidad. Llevaba años de su vida suplicando amor con palabras, implorando atención con discursos, mientras su energía, sin que ella lo supiera, gritaba en silencio un profundo abandono, una carencia que se manifestaba en cada una de sus acciones. Pero el día en que, de manera genuina y sin artificios, se eligió a sí misma por encima de todo, su gesto se transformó sin que ella lo buscara. Y esta metamorfosis no pasó desapercibida para quienes la rodeaban. «Ya no sé qué hiciste, María, pero se te siente distinta», le comentó alguien cercano, con una mezcla de asombro y admiración. Y la verdad es que ella no hizo nada extraordinario, ninguna acción externa o evidente. Lo único que hizo fue dejar de mendigar, de suplicar migajas de afecto y atención. Y en ese preciso instante de autoafirmación, el gesto se convirtió en un espejo cristalino de su nueva dignidad, de su inquebrantable amor propio. Porque ese gesto, en su esencia más pura, no se aprende de un libro o de un curso. Se encarna, se vive. Se vuelve parte intrínseca de tu ser, emerge de manera natural y espontánea cuando tú te vuelves natural contigo misma, cuando dejas de corregirte constantemente, de dudar de tu propia intuición, de castigarte por tus emociones. Y entonces lo realizas sin siquiera darte cuenta, fluyendo en armonía con tu ser. Y es en ese punto exacto donde nace el verdadero poder, un poder que no requiere control ni manipulación para que todo empiece a fluir en tu vida. Un poder que se manifiesta cuando tu sola presencia tiene el don de hacer que el otro se quede, sin que tú sepas explicar cómo lo logras, porque es un magnetismo que trasciende la lógica. Y aquí, en este punto, emerge la figura de Carl Gustav Jung, el gran psicólogo. Él disertaba extensamente sobre el concepto del ánima, esa energía femenina arquetípica que reside, de forma inherente, en el inconsciente de todo hombre. Cuando tú expresas tu gesto, tu ademán, desde un lugar de profunda autenticidad, desde la verdad de tu ser, no solo ejerces una seducción superficial. Lo que logras, en un nivel mucho más profundo, es despertar esa parte del ánima que ha permanecido dormida en él. Para seguir explorando las profundidades de la psique humana y cómo el arquetipo femenino puede transformar tus relaciones y tu percepción del mundo, te invitamos a una aventura de autodescubrimiento. Suscríbete ahora a Piensa como Jun y no te pierdas nuestras próximas exploraciones. Él, el hombre, no logra comprender racionalmente la razón, pero siente una necesidad imperiosa de tenerte cerca, de mantener tu presencia en su vida. Y esta necesidad no surge de una atracción meramente física o superficial, sino por la profunda sensación que le produce sobre sí mismo,
por el hombre que se siente ser a tu lado. Y este vínculo, esta conexión que se forja en el inconsciente, es infinitamente más sólida y resistente que cualquier atracción efímera o superficial. Porque una mujer que se encuentra plenamente conectada con su propia esencia, con su energía más auténtica, tiene el poder de activar en el hombre que la percibe a ese protector noble, a ese caballero que busca salvaguardar, no poseer. Lo impulsa a elevarse, a ofrecer lo mejor de sí, a cuidarte de una manera intrínseca y desinteresada, sin que tú tengas que solicitarlo explícitamente. Y todo este impacto transformador puede surgir de un solo gesto, de una única pausa deliberada, de una mirada que, lejos de regalarse a la ligera, tampoco se esconde por temor o inseguridad. Esa es la energía que perdura en el tiempo, que se mantiene vibrante incluso cuando otras atracciones más volátiles se han desvanecido. Y es precisamente esa cualidad de permanencia, esa huella indeleble, la que lo impulsa a regresar una y otra vez. Pero atención, es crucial comprender que esta sabiduría, este poder sutil, no es para cualquiera. Este gesto, cuando es genuinamente real y emana de un lugar de autenticidad, puede resultar incómodo, incluso amenazante, para aquellos individuos que buscan controlar, para quienes solo anhelan conquistas superficiales sin el menor interés en una conexión profunda y significativa. Es por esta razón que en ocasiones podrás escuchar que te tildan de difícil o demasiado seria. Pero en el fondo, la verdadera razón de estas etiquetas es que no pudieron ejercer control sobre ti, no encontraron la vulnerabilidad que esperaban manipular. Y esto, aunque les resulte doloroso admitirlo, les deja una marca indeleble en el alma, porque el alma, en su sabiduría intrínseca, reconoce la verdad cuando la encuentra, incluso si el ego, con sus mecanismos de defensa, no sabe cómo nombrarla o procesarla. Recuerda siempre esta verdad fundamental. El gesto, ese ademán sutil y poderoso, no se trata de él, no tiene como propósito principal generarle una reacción. Se trata, por el contrario, de ti, de cómo eliges estar presente en cada instante, de cómo decides entregarte al mundo sin, por ello, perder tu esencia, sin desdibujarte en el intento de complacer. Porque tu propósito no es convencer a nadie de tu valía, tu misión es compartir tu verdad, tu luz. No estás aquí para gustar a toda costa. Estás aquí para resonar con aquellos que vibran en tu misma sintonía. Y cuando logras interiorizar y comprender esta profunda verdad, la seducción, ese anhelo de atraer, se convierte en un mero efecto secundario, una consecuencia natural y no en la meta principal de tus interacciones. Deja de ser un objetivo y se transforma en un resultado inherente de habitarte a ti misma con una autenticidad inquebrantable. Clara, la misma mujer de la que hablamos antes, lo comprendió. Lo hizo tarde en su camino, quizás, pero cuando la revelación se manifestó en su conciencia, ya no hubo vuelta atrás. Ya no persiguió más mensajes fugaces, ni imploró atención con ruegos desgastantes. Para seguir descubriendo cómo la autenticidad transforma la búsqueda de conexión en un simple efecto secundario de tu presencia, te invitamos a profundizar más con nosotros. ***, suscríbete a Piensa como Jun *** y recibe más insights para navegar la vida con plenitud. Simplemente se dedicó a afinar su presencia, a pulir su energía y permitió que su esencia, su vibración, hablara por sí misma con una elocuencia que trascendía las palabras. Y el gesto, ese ademán sutil, simplemente apareció no como una herramienta forzada o una técnica aprendida, sino como una expresión natural de su paz interior, de su renovada certeza y de una nueva forma de amar. Una que comenzaba ineludiblemente por amarse a sí misma en su totalidad. Hay una verdad crucial que rara vez se te revela, y es que tu energía emocional, esa vibración intangible que emanas, siempre precede a tus palabras, siempre llega antes que cualquier mensaje verbal que intentes comunicar. Por esta razón, el gesto, cuando nace de lo más profundo de tu ser, cuando emana de un lugar auténtico, funciona como un radar de alta precisión. No atrae a cualquiera, no recoge señales indiscriminadamente. Atrae, por el contrario, a aquellos que vibran en la misma sintonía que tú, a quienes resuenan con la frecuencia de tu alma. Y este tipo de conexión, esta resonancia profunda, es infinitamente más valiosa y perdurable que cualquier me gusta momentáneo en una red social o cualquier aprobación superficial. Porque cuando te reconoces a ti misma como única, con tu propia valía intrínseca, dejas de compararte con los demás, te liberas de la constante necesidad de medirte contra un ideal externo. Y ese gesto, esa mirada que se baja con intención, se convierte en una poderosa declaración. No necesito brillar más de lo que ya soy. Solo necesito ser, habitar mi esencia sin pretensiones. Este camino, es importante reconocerlo, no es un sendero fácil de transitar. Implica, en su esencia, un proceso profundo de desaprendizaje, de soltar viejas creencias y patrones arraigados.
Requiere abandonar la idea persistente de que debes esforzarte más, hacer más para ser digna de valor. Y te exige la audacia de atreverte simplemente a estar, a habitar tu presente con la incomodidad que a veces conlleva la pausa, con la incertidumbre que puede generar la duda, y aún así, a pesar de todo, elegirte a ti misma por encima de cualquier otra cosa. Este acto de valentía y autoafirmación es lo que moldea el gesto, lo que lo dota de una firmeza inquebrantable, pero a la vez de una suavidad que lo hace accesible. Lo vuelve una presencia arraigada en el aquí y el ahora, pero al mismo tiempo completamente libre de ataduras. Y es ahí, justo en ese preciso punto de equilibrio y autenticidad, donde todo en tu vida comienza a transformarse de manera irreversible. Algunas personas que se topen con este mensaje, con este video, quizás no lo comprendan en su verdadera profundidad. Buscarán incansablemente la técnica secreta, el truco rápido que les prometa resultados instantáneos, y al no encontrarlo, se marcharán sin haber raspado la superficie de lo que se les ofrecía. Pero si tú en este momento has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior, algo ancestral y profundo, ya ha comenzado a despertar. No viniste a impresionarte con soluciones externas, ni a buscar un manual de instrucciones para la seducción. Viniste, por el contrario, a recordar, a reconectar con esa parte de ti misma que ya poseía esta sabiduría, pero que había sido silenciada por el ruido del mundo, por las expectativas ajenas. Y este gesto, esta mirada que se baja con intención, es solo el comienzo del reencuentro más significativo de todos, el que tienes contigo misma, con tu esencia más auténtica y verdadera. Para continuar profundizando en tu camino de autodescubrimiento y despertar el poder que ya reside en ti, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. No dejes de ** suscribirte a Piensa como Jun ** y activar las notificaciones para que nunca te pierdas los próximos pasos en tu evolución personal. ¿Lo sientes ahora? Esa vibración, esa resonancia en tu interior, no es magia, no es un ilusionismo pasajero, es pura verdad. No es una estrategia calculada para manipular a otros. Es presencia auténtica. No es una técnica de seducción superficial, es alineación con tu ser más profundo. Y todo, absolutamente todo, comienza con una mirada bajada en el momento preciso, con la decisión consciente de no apresurarse, de no explicarlo todo, de no llenar cada silencio con palabras innecesarias, de confiar en tu propio valor. Tú no eres escasa, no eres un recurso limitado que debe luchar por la atención. Tú eres, en tu esencia, abundancia en calma, un manantial inagotable de plenitud. Y ese gesto que quizás en el pasado utilizabas de forma inconsciente, quizás por inseguridad o por timidez, ahora se transforma en un símbolo elocuente de todo lo que has sanado, de todas las capas de miedo que has logrado despojarse. Así que la próxima vez que te encuentres en esa interacción, míralo, sí, pero no con la intención de atraparlo o de retenerlo a la fuerza. Míralo con la genuina intención de mostrarle que tú también eres capaz de ver, de percibir más allá de lo superficial. Y luego baja la mirada no como un acto de sumisión, ni por un sentimiento de vergüenza o inferioridad, sino por una elección consciente, porque tú posees la soberanía de decidir cuándo mirar profundamente y cuándo regresar a tu propio centro, a tu ser interior. Ese pequeño instante, ese gesto milimétrico y apenas perceptible, puede comunicar más verdad, más intención y más significado que 1000 mensajes verbales pronunciados con afán. Y si él, el otro, se encuentra en un estado de receptividad, si está preparado para percibir lo sutil, lo entenderá sin que tú necesites articular una sola palabra, sin que haya un intercambio verbal. Y si en algún momento, en medio de la vorágine de la vida, llegas a olvidar esta verdad esencial, te invito a regresar a este espacio. Este canal está meticulosamente diseñado para recordarte aquello que ya sabes en lo más profundo de tu ser, pero que en ocasiones, debido a las dudas y las presiones externas, puedes llegar a cuestionar. No necesitas que nadie más te dicte tu valor, ni que una voz externa te confirme tu valía. Lo único que realmente requieres es un espacio de silencio, una pausa consciente, para poder escucharlo desde tu interior, para reconectar con esa voz sabia que reside en ti. El gesto en este contexto es una expresión silenciosa, un eco visible de eso que ya eres en tu esencia. Y cuando te abrazas a ti misma sin miedo, sin condiciones, sin restricciones autoimpuestas, lo transmites al mundo sin palabras, sin esfuerzo, solo con la potencia innegable de tu presencia. Carl Jung lo expuso con una lucidez inigualable. Aquello que permanece en la oscuridad del inconsciente, aquello que no se trae a la luz de la conciencia, tiende a manifestarse en nuestra vida como destino, como patrones repetitivos de los cuales no logramos liberarnos. Y muchas veces, sin siquiera percatarnos, atraemos experiencias y personas desde un lugar de carencia,
precisamente porque no somos plenamente conscientes de esa falta o de esa herida subyacente. Pero cuando logras reconocer tu propia luz, esa chispa divina que te habita, y también te atreves a mirar tu sombra, a abrazar tus imperfecciones y tus miedos, entonces el gesto, ese ademán sutil, se transforma radicalmente. Ya no es una súplica disfrazada de dulzura, un ruego camuflado para obtener atención. Para seguir iluminando las profundidades de tu inconsciente y transformar tu destino a través de la autenticidad, te invitamos a una nueva perspectiva. Suscríbete a Piensa como Jun y acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento. Es, por el contrario, una afirmación rotunda de tu nuevo yo, una declaración de tu ser que ya no busca desesperadamente la atención externa, sino que anhela, por encima de todo, la autenticidad en cada interacción. Ana me escribió una vez, conmovida hasta las lágrimas por la revelación. Ahora, finalmente, comprendo por qué terminaba siempre dando más de lo que recibía, por qué me sentía vacía a pesar de mis esfuerzos. Había confundido, sin saberlo, la entrega genuina con el abandono de sí misma, con una disolución de su propia identidad en el intento de complacer. Pero el día en que, con un amor propio inquebrantable resonando en su pecho, bajó la mirada con una dignidad renovada, todo en su mundo se transformó. Él, el hombre en cuestión, no solo la miró de manera distinta, con una nueva percepción de su valor, sino que también la trató de una forma radicalmente diferente. Porque el mundo, es crucial comprenderlo, no responde a la elocuencia de tu voz, ni a la lógica de tus argumentos, sino a la vibración intrínseca de tu ser, a la energía que emanas. Y esa vibración, esa frecuencia única, la defines tú en cada instante, cada vez que eliges respetarte a ti misma, cada vez que honras tus límites y tus deseos. Así que escucha bien esta verdad esencial, grábatela a fuego en tu alma. El gesto del que hablamos no tiene como propósito fundamental que Él te elija. Su verdadero poder radica en recordarte una y otra vez que tú ya te has elegido a ti misma, con tu historia completa, con tus silencios profundos, con tus cicatrices y tus renacimientos. Y si Él vibra en sintonía con eso, con esa verdad inquebrantable, entonces es bienvenido a tu vida. Y si no, también porque tú ya no vives desde la carencia, desde la falta de algo, sino desde la plenitud que reside en tu interior. Y esa plenitud no se negocia, no se tranza, solo se honra con cada aliento. Y sí es probable que atravieses momentos de profunda duda, de tentación de volver a buscar la aprobación, de ceder ante la presión de agradar a toda costa. Pero es precisamente en esos instantes de vacilación donde el gesto se convierte en un ritual sagrado, en una práctica consciente que te recuerda una verdad fundamental. Tú eres tu propia casa, tu propio refugio inexpugnable. Y quien sea capaz de ver esa verdad, quien reconozca la plenitud que habitas, será bienvenido a tu espacio. Pero tú, en tu renovada dignidad, ya no mendigarás la entrada a ningún corazón ajeno, porque has aprendido a habitar el tuyo propio con una plenitud que lo colma todo. Y ese amor por ti misma, esa autoposesión, lo cambia absolutamente todo. Quizás hoy no te sientas completamente lista, quizás aún te tiemble la voz al afirmarte, o el peso del pasado siga oprimiendo tu espíritu. Y eso, permíteme decirte, está perfectamente bien. Este gesto, esta expresión de tu ser, no exige la perfección inalcanzable, solo demanda presencia, la voluntad de habitar tu aquí y ahora. Y cada vez que lo eliges, incluso si el miedo persiste, incluso si la incertidumbre te abraza, estás reescribiendo tu historia, forjando una narrativa donde tú no esperas ser elegida pasivamente, sino que tú, con plena conciencia y soberanía, eliges. Y en ese pequeño acto, tan simple como bajar la mirada con verdad en tu alma, te vuelves imparable, una fuerza magnética que atrae lo que resuena con tu esencia. No necesitas hacerlo de manera impecable o magistral, solo necesitas hacerlo tuyo, impregnarlo de tu autenticidad. Hay una fuerza inmensa en la ternura, un poder inquebrantable en la pausa. Lo femenino, en su esencia más pura, no compite, sino que invita, no conquista, sino que conecta. Para seguir desvelando los misterios de la fuerza femenina y cómo la autenticidad puede ser tu mayor poder, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Piensa como Jun y descubre más formas de conectar con tu esencia. Y ese gesto, aparentemente inocente en su superficie, lleva en sí la fuerza milenaria de siglos, el eco de innumerables mujeres que lo utilizaron antes que tú. No lo hicieron para dominar ni para controlar, sino para recordar una verdad fundamental. Que el amor verdadero, el amor que sana y eleva, comienza sin miedo en la aceptación plena de uno mismo. Si has llegado hasta este punto de nuestro mensaje, te aseguro que no es una casualidad. Este mensaje, en su profunda esencia, te estaba buscando con la misma intensidad con la que tú, quizás de manera inconsciente, lo anhelabas.
Porque hay algo en ti, una intuición, una sabiduría latente, que ya ha despertado, aunque aún no logres darle un nombre o una forma definida. Y esa intuición es tu guía más fidedigna, tu brújula interna. No la acalles, no la ignores. Permite que te conduzca hacia tu gesto más auténtico, aquel que no necesita validación externa alguna, porque nace de lo más profundo de tu alma. Entonces, respira profundamente y recuerda que lo sutil, lejos de ser débil o insignificante, es sagrado. Que el gesto no es un arma para la manipulación, sino un lenguaje ancestral de conexión. Y que tú no estás aquí para simplemente entretener miradas superficiales, sino para transformar presencias, para dejar una huella en el alma. Una mujer en calma, arraigada en su centro, posee la capacidad de mover mucho más que 1000 palabras pronunciadas con afán. Y ese poder, esa fuerza tranquila y magnética, lo tienes en ti, lo has tenido siempre. Solo necesitabas un recordatorio, un eco que despertara esa verdad, y este video era precisamente eso. Una semilla de conciencia que ahora te pertenece, que ha sido plantada en tu interior para florecer. Así que si este mensaje ha logrado tocar alguna fibra en tu corazón, si ha resonado con tu verdad interna, sabes perfectamente qué hacer. No lo hagas por mí ni por ningún reconocimiento externo, sino por ti misma, por tu propio proceso de despertar. Porque cada vez que compartes desde el alma, desde la autenticidad de tu ser, otra mujer en algún lugar también despierta a su propio poder. Y juntas, en esta resonancia colectiva, volvemos a recordar una verdad fundamental. Que no necesitamos que nadie nos diga nuestro valor, solo necesitamos silencio para escucharlo desde dentro. Yo soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo de confianza. Y si este mensaje ha logrado tocar tu alma, si ha resonado con la esencia de tu ser, sabes qué hacer. Comparte esto con alguien que quizás aún no se ha atrevido a mirarse a sí misma con esta profundidad. Porque el mundo, en su actual vorágine, no necesita más ruido, no necesita más distracciones superficiales. Lo que verdaderamente necesita es más verdad, más autenticidad, y tú eres una parte esencial de ese despertar que está emergiendo. Baja la mirada cuando lo sientas, cuando tu intuición te lo dicte, pero que tu corazón, la brújula de tu alma, siempre mire de frente, sin temor, sin reservas. Nos vemos en el próximo video, en la próxima exploración de estas verdades universales, y hasta entonces, no te sueltes de ti misma, no abandones tu esencia. Este gesto, ese ademán sutil, es precisamente eso, una puerta. Y cada mujer que decide cruzarla, que se atreve a habitar su poder, activa algo distintivo y único en su interior. No se trata de imitar o de copiar un modelo, sino de recordar, de reconectar con una sabiduría ancestral. Porque lo femenino, en su esencia más pura, no se enseña como una asignatura. Se despierta desde lo más profundo del ser. Y cuando una mujer despierta su propia verdad, otras lo sienten como un eco, como un susurro ancestral que por fin vuelve a escucharse en el silencio. Para seguir escuchando los ecos de la sabiduría ancestral y despertar tu propio poder, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. ***, suscríbete ahora, piensa como ***, y no te pierdas el camino hacia tu verdad más profunda. Quizás hoy no tengas todas las respuestas a tus interrogantes, quizás el camino aún se presente incierto en algunos tramos, pero posees el inicio, el punto de partida esencial, y eso, te lo aseguro, es más que suficiente para comenzar. Una mujer consciente de su propio poder, arraigada en su verdad, no corre desesperadamente en busca de aprobación, camina con una serenidad inquebrantable, no ruega por atención o afecto, elige con discernimiento, y no grita su valía a los cuatro vientos, mira con una profundidad que comunica sin palabras, y esa mirada, cuando se baja en el momento justo, con la intención precisa, no deja un vacío en el espacio, no genera una ausencia. Por el contrario, deja una huella indeleble, una impresión profunda que resuena en el alma del otro. Y en esa huella, él no puede evitar quedarse, fascinado por lo inefable. A veces, en medio de la duda, pensarás que ese gesto, esa sutil acción, no es suficiente, que necesitas hacer más, mostrar más, decir más para ser percibida, para ser valorada. Pero es ahí, justo en ese preciso punto de la reflexión, donde se juega todo, donde reside la verdadera batalla por tu autenticidad. El silencio, lejos de ser un vacío amenazante, puede convertirse en tu aliado más poderoso si no lo llenas de miedo o de ansiedad, sino de una certeza inquebrantable en tu propio valor. Tú eres suficiente, plenamente suficiente, cuando dejas de esforzarte por serlo, cuando te liberas de la necesidad de demostrarlo a cada paso. Y ese gesto tan simple, esa mirada que se baja con intención, puede ser tu forma más pura y elocuente de decirle al mundo: estoy aquí, presente en mi totalidad, y no tengo prisa alguna por demostrarlo o por apresurar los acontecimientos.
Y si alguien no logra percibirlo, si no reconoce la profundidad de tu mensaje silencioso, no lo tomes como un rechazo personal o una falla tuya. Tómalo, por el contrario, como una dirección, una indicación clara de que esa persona no está alineada con tu vibración, con tu esencia. Porque el gesto, en su sabiduría intrínseca, también sirve como un filtro, una herramienta para separar el ruido superficial de lo que verdaderamente resuena con el alma. No todos están preparados para ver a una mujer que no se vende por atención, que no negocia su valía por validación externa. Pero aquellos que sí, aquellos que están alineados con la autenticidad, lo van a sentir en lo más profundo de su ser y se quedarán. No se quedarán por lo que les das materialmente, sino por lo que eres cuando ya no sientes la necesidad de darlo todo, cuando te reservas y te honras a ti misma. Así que antes de llegar al final de este viaje compartido, hazte esta pregunta fundamental, respóndetela con la más profunda honestidad. ¿Estoy bajando la mirada por un miedo arraigado a no ser suficiente, por la inseguridad, o la estoy bajando por un amor propio inquebrantable, por una certeza en mi valía? Una de estas motivaciones disfraza la sumisión, la otra, por el contrario, expresa un poder que nace de la autenticidad. Y tú mereces, por derecho propio, elegir desde la segunda opción, desde la profunda calma que te habita, desde la dignidad que emana de tu ser, desde la claridad de quien ya no busca desesperadamente la atención, sino que anhela, por encima de todo, una conexión genuina y significativa. Y ahí, justo ahí, en ese punto de elección consciente, todo en tu vida cambia, y todo, de manera sorprendente, comienza a volver a ti, a resonar con tu verdadera esencia. Quizá no lo notes de inmediato, quizás la transformación sea un proceso gradual y sutil, pero te aseguro que algo profundo ya ha cambiado en ti en este instante. Ese gesto, ese ademán que antes era solo una acción, ahora es diferente. Ahora lleva el peso de tu historia, la elocuencia de tus silencios, la firmeza de tus límites, la sabiduría de tus renacimientos. Y cada vez que lo uses, lo harás desde un lugar más real, más tuyo, más auténtico. Porque no se trata simplemente de lo que haces en la superficie, sino desde dónde lo haces, desde qué lugar de tu ser emana esa acción. Y tú, en tu evolución, ya no te encuentras en el mismo lugar que antes. Has avanzado, has sanado. Este mensaje no vino a ofrecerte una técnica superficial o un truco pasajero. Vino, por el contrario, a devolverte una parte de ti misma que quizás habías olvidado en el camino. La parte de ti que no necesita hacer ruido para hacerse notar, que no requiere explicaciones constantes para sentirse válida, que no necesita forzar ninguna situación para ser elegida. Y si logras recordar esa verdad esencial, esa profunda sabiduría que ya reside en ti, entonces sí, ya posees todo lo que buscabas y lo tenías dentro desde el principio, esperando ser redescubierto. Así que la próxima vez que camines por la vida, hazlo con los hombros relajados, en paz. No lo hagas por orgullo o por demostrar algo a los demás, sino por una profunda conciencia de tu ser. No para probar tu valía, sino para habitarla plenamente. Y si alguien cruza tu mirada, que vea en tus ojos la historia de una mujer que ya no se abandona a sí misma, que ha elegido honrar su propia esencia. Y si luego bajas la mirada, que sea como quien cierra un libro que ya ha leído, no por miedo a lo que vendrá, sino porque ya conoce su propio final, porque se sabe dueña de su historia. Gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme en esta reflexión profunda. Gracias por escucharte a ti misma mientras me escuchabas a mí, por permitirte sentir lo que quizás, por mucho tiempo, habías evitado o reprimido. Esto no fue solo contenido superficial, fue una conexión genuina, un puente entre almas. Y si algo dentro de ti se removió, si alguna fibra de tu ser vibró con estas palabras, entonces, sin duda, todo este esfuerzo valió la pena. Te invito a comentar abajo. No vuelvo a perderme por agradar y permite que este gesto, a partir de hoy, se convierta en tu recordatorio constante de quién eres cuando no dudas, cuando te conectas con tu verdad más profunda. Yo soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo de confianza. Y si este mensaje tocó tu alma, si resonó con tu esencia, sabes qué hacer. Comparte esto con alguien que aún no se ha atrevido a mirarse a sí misma con la profundidad necesaria, porque el mundo, en su constante evolución, no necesita más ruido, sino más verdad, y tú eres una parte esencial de ese despertar que está emergiendo. Baja la mirada cuando lo sientas, pero que tu corazón, la brújula de tu alma, siempre mire de frente. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces no te sueltes de ti. ¿Estás lista para transformar tu vida desde adentro? *** suscríbete a Piensa como Jun *** ahora y no te pierdas el inicio de tu nueva historia.